y conociendo la palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Y hoy vamos a platicar acerca de Jueces del 9 al 12. Comencemos con una oración. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo, papito, esta palabra. Que seas tú dándonos discernimiento y sabiduría y cancela todas las palabras o pensamientos míos y háblanos y explícanos tu Espíritu Santo y haz que esta palabra llegue hasta donde tú quieras que llegue. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero leer un poquitito más atrás de Jueces 9 porque para que nos quede súper claro. Bueno, ayer estábamos leyendo y estábamos hablando de Gedeón y que Gedeón tuvo 70 hijos porque tuvo muchas mujeres. Entonces quiero leer este pedacito. Estoy en Jueces 8:30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Es importante esto que te estoy diciendo, que tuvo otra concubina aparte de sus 70 hijos en Siquem y que su nombre era Abimelec, porque vamos a hablar de él. Y murió Gedeón en una buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de sus padres en Ofra. ¿Okay? Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho Israel. Bueno, entonces ahora sí, vámonos a Jueces 9. Dice, Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre. Es decir, fue a buscar a todos sus tíos por parte materna. Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Ojo, ¿verdad? Dice aquí que Abimelec vino con la familia materna a buscar pues apoyo. Pero también dice aquí que él viene a convencerlos, no dice que se puso a orar, no dice que le pidió a Jehová, no dice que buscara la voluntad de Dios, dice que fue y buscó a sus familiares por parte materna. Y resulta, ¿verdad?, que este apoyo que le van a dar es importante esto. Y se le dieron 70 ciclos de plata. ¿Y cuántos hermanos tenía? 70. Dice, de plata del templo de Baal Berit. Y en esto yo quiero hacer un énfasis especial. Porque él está yendo no a buscar la ayuda de Jehová. No está buscando la ayuda de Dios para obtener poder. Es decir, es como cuando una persona dice, yo quiero obtener pues un puesto de eminencia, no sé, tal vez un puesto empresarial o algún puesto, alguna gobernatura, algo así que necesitaría una ayuda divina. Y en lugar de venir con Dios, va y busca en los ídolos, en idolatría o en hechicería, va y hace algún arreglo, ¿verdad? Entonces,
Solo quiero decirte que o buscas a Dios o buscas al diablo, pero al diablo no paga bien, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero dice aquí, ¿verdad?, que fue al templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres, para variar, ociosos y vagabundos que le siguieron. Le dieron ahí, digamos que un ciclo de plata por cada uno de sus hermanos. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Vaya, este hombre sí que era maquiavélico, ¿verdad? Es decir, con tal de llegar al poder no le importó ni siquiera matar a sus 70 hermanos, y no le importó ir con Baal a pedir ayuda, ¿verdad? Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que está en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez, les va a contar aquí toda una historia, ¿verdad? Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Recordemos que es el hermano menor, ¿verdad?, el que está dando este discurso en lo alto, ¿verdad?, para que lo escuchen. Y lo compara con un árbol, lo compara con un olivo, que es para darle la gloria a Dios. Y el olivo dice: no, yo no quiero esto, yo prefiero seguir dándole la gloria a Dios con mi aceite. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre. Habéis matado sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Joatam y huyó y se fue a ver. Y allí estuvo por miedo a Abimelech su hermano. Y aquí voy a hacer una pausa para decirte algo. ¿Cuántas veces las personas no están dispuestas, verdad? O están dispuestas a que para obtener lo que quieren
están dispuestos hasta pactar con el mismo diablo, a ir a que les hagan algún ritual con tal de conseguir ese puesto de eminencia, con tal de llegar a ser el jefe, con tal de obtener el poder. O muchas veces lo escuchamos hasta más comúnmente en mujeres, pero en mujeres o hombres que quieren quedarse con una persona, ¿verdad? Quieren quedarse con el esposo de alguien más o con la esposa de alguien más y son capaces de ir a hacer un trabajo de hechicería para quedarse con lo que ellos quieren. Y por eso quiero recordarte que la Biblia dice que es Dios quien quita y pone reyes. Cuando nosotros vemos a alguien en un puesto de eminencia, pues recordemos que si Dios te lo permite. Muchas veces Dios a veces permite que pase lo que pasó aquí, ¿verdad? Fue al templo de un Baal y de ahí obtuvo el oro para poder llegar a tener este reinado. Mas sin embargo, yo quiero recordarte que si tú le vas a pedir un favor al diablo, posiblemente te lo conceda, pero ¿qué es lo que le vas a pagar después? Porque vas a quedar en deuda con él. A diferencia de Dios, que cuando nosotros venimos al Señor Jesús y le pedimos, ¿sabes qué? Yo necesito que me ayudes con esta sanidad, con este trabajo, necesito que me ayudes a conseguir esto, incluso, ¿verdad? En el amor. Si tú le dices, Señor, si esta persona es para mí, pues permite que podamos tener un matrimonio, una familia. Y si no es para mí, por favor, permíteme olvidar a esta persona y permite que esa persona siga su camino mientras yo sigo el mío. Con Dios no te quedas en deuda. Él ha pagado por nosotros, Él te lo da todo sin pedirte nada a cambio, sin pedirte algún favor extra, sin que le quedes a deber. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? De a quien tú le estás pidiendo. Entonces podemos ver en este caso de Abimelec, ¿verdad? Que para empezar, su hermano menor se está levantando y le está dando una posible bendición o maldición. Si lo hicieron bien, si lo hicieron conforme a la voluntad de Dios, que disfruten, que sean bendecidos. Pero si lo hicieron mal, pues entonces que el fuego lo consuma, tanto a ti como a Siquem. Y pues dice que después de esta bendición o maldición, ¿verdad? Dice que este joven escapa. Y dice, después de que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Es decir, Dios permitió que se hiciera justicia, que viniera ese juicio divino, porque dice aquí, Dios envió un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, porque cuando Dios manda, hasta los malos espíritus, hasta el demonio tiene que obedecer, porque es Dios. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, exactamente. Los mismos que lo ayudaron, los mismos que lo apoyaron, los mismos que lo llevaron y lo pusieron en lo alto, ahora son los mismos que estaban en contra de él. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Les recuerdo que estamos en Jueces 9, vamos en Jueces 9:25. Y los de Siquem pusieron a las cumbres de los montes acechadores, que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Esto es algo que también sucede, ¿no? Una vez que aquella persona llega al poder por medio de pactos satánicos,
No es como que la tierra va a estar en paz y todo va a estar tranquilo y todo va a salir bien. No. Al contrario, todo se empieza a salir del control, la maldad aumenta, las cosas se ponen mal. Y dice que se le dio aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Es decir, aquel pueblo que le apoyaba, que lo llevó a estar de jefe, ahora le dio la espalda y cuando vino otra mejor opción, puso su confianza en esa otra opción, que en este caso era Gaal. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Posiblemente esos mismos dioses paganos, ídolos, demonios, que antes le habían ayudado a Abimelec, con los cuales había pactado, ahora era esta misma gente, este mismo pueblo que los estaba maldiciendo. Ahora su mismo pueblo que le había ayudado lo maldecía. Y dice que dijo Gaal, y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec, y diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos y sal. Y en español, de lengua me como un taco. Es broma. Pues sí, esto dijo este hombre. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Pues recordemos, ¿verdad?, que Zebul es de aquel que está diciendo que solo es un ayudante, pero resulta que era un gobernador en una ciudad. Dice que se encendió en ira. Y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo, he aquí, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir el sol, madruga, y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que están con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo con él, que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Galad, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, recordemos que Zebul es ese gobernador del que había dicho que era solo un ayudantillo. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Es decir, no estabas ahorita de hablador, no decías que viniera, no decías que no servían para nada. Pues ándele, salga y pelee. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec y Gaal huyó delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma y Zebul.
echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. O sea, les fue bien porque solo los echaron fuera. Aconteció el siguiente día que el pueblo, ahora el pueblo ya de Siquem, el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Este mismo pueblo que lo había puesto como jefe, que fueron con el Baal, que le dieron las 70 ciclos de plata para que matara a sus 70 hermanos, que lo aceptaron como jefe, pero que luego le habían dado la espalda. Ya te había yo dicho que cuando tú haces tratos con el diablo paga mal. Pues bueno, dice aquí, ¿verdad?, que el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. No clamaron a Jehová, no buscaron a Dios, sino que ese Dios con D pequeña, ese ídolo, ese demonio que se llamaba Dios Berit, a ese templo se fueron a refugiar, a ver si ese Dios que tenían los defendía. Dice, cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente con que con él estaba. Y tomó Abimelec una hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombres, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego. Buenas noches, Rita. Y prendieron fuego con ellas a la fortaleza. Es decir, ya sabía él que estaban en ese lugar, fue y cortó un leño, le dijo a todos, hagan lo mismo que yo, y fueron todos con sus leños, ¿verdad? Todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Estamos hablando de que era el pueblo, no solamente hombres de guerra, sino que ya estaba quemando a todo el pueblo. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, hacer exactamente lo mismo que acababa de hacer. Ya sabía su estrategia: ahorita les prendo fuego y acabo con todos ellos. Vino Abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Y otra vez aparece una mujer en escena, ¿verdad? Igual que como ayer. Una mujer valiente. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, Abimelec, ¿verdad?
Dice que una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Wow. Bueno, como pueden ver, lo que sembró, cosechó. Abimelech, desde un principio, que quería ese reinado sin importarle la voluntad de Dios, pactando con el mismo diablo y ese pueblo apoyándolo para que todo esto terminara en muerte. Y esto a mí me recuerda justamente cuando las personas toman esa decisión de querer conseguir sus sueños, aunque no sea la voluntad de Dios, aunque vayan en contra de Dios y deciden ir con algún adivino, con algún hechicero, con alguno de esos que inocentemente dicen: no es malo, solo te va a ayudar. Sí, a endeudarte con el diablo. Aunque me dé como un poco de gracia, pues esa es la verdad. Eso de ir a conseguir el puesto de eminencia, el puesto de poder que tanto quieres, o aquella persona que tanto deseas tener en tu vida y lo buscas por medio de un hechicero, créeme, las cosas no van a terminar bien. Y aquí lo pudimos ver en este caso, ¿verdad? Que Abimelech y todo Siquem terminaron en muerte por haber andado haciendo esos pactos con el diablo, ¿verdad? Bueno, Jueces 10. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Iscar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Es decir, ya estás sirviendo a la idolatría, a los mismos demonios, porque aquí solamente lo expresa con dioses con D pequeña, pero siempre que vemos que habla de nuestro Dios, de Jehová, es con una D mayúscula, porque es el único Dios verdadero que existe. Cuando habla de los demás, que se hacen llamar dioses, que solo son literalmente demonios, pues ahí viene con minúsculas, ¿verdad? Entonces, si tú le estás sirviendo a un demonio, si tú le estás sirviendo a la idolatría, pues muy posiblemente vas a ser entregado a ellos. Y como te decía, no pagan bien. Dice: se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó a mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Y mira, justamente el pueblo de Israel sirviéndole a los dioses de los hijos de Amón, y ahora eran entregados a estos hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban
al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Es que, créeme, la idolatría no es cualquier cosa. La idolatría trae muerte, trae escasez, trae pobreza. No es cualquier cosa que tú decidas adorar algún idolito, algún ídolo, algún monito, alguna cosa que tú dices, ay, qué tan malo puede ser. Puedes traer la ira de Dios sobre tu vida. Bueno, los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Es bien importante que si tú vas a clamar a Dios, si tú le vas a pedir ayuda al Señor Jesús, reconozcas tu pecado. Porque muchas veces, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Alguien que el matrimonio se le está desbaratando. Dice, es que no me quiero divorciar y no quiero perder mis hijos y no quiero perder mi familia. Ay, Dios mío, ayúdame, que mi esposa no me deje, que no pierda mi familia. Pero ¿sabes qué es importante? Que reconozcas tu pecado. Que reconozcas esa razón por la cual te están dejando. Que reconozcas, Señor, perdóname si he tratado mal a mi esposa. Perdóname, he estado siendo infiel. Perdóname, he hecho lo malo delante de tus ojos. Que tomes esa decisión, que si tienes un amante, que si has estado siendo infiel, no solo le digas que no quiero perder mi matrimonio, sino que le digas, reconozco mi pecado. Reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname y ayúdame a dejarlo. Porque si solamente dices, ay, ayúdame, pues sí, pero estás bien a gusto en el pecado. Difícilmente, ¿verdad? Porque ¿para qué Dios va a salvar tu matrimonio si vas a seguir haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo? Entonces es súper importante que reconozcamos nuestro pecado, que tengamos un arrepentimiento genuino. Entonces dice que aquí ellos reconocieron, ¿verdad? Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? O sea, esto ya lo habían hecho antes, ¿verdad? Ya habían sido oprimidos por muchos. Clamaban a Dios y Dios decía, sí, yo te libro, sí, yo te libro, sí, yo te libro. Dice, más vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Wow, imagínate, ¿verdad? Hablando acerca del ejemplo del matrimonio que yo te decía. Ay, no, Señor, ayúdame, que no quiero. Que el Señor te diga, no te ayudo más. Te he librado de ese divorcio tantas veces y tú sigues siendo infiel. No te ayudo más. Ay, pero la misericordia de Dios siempre es tanta, que si tú vienes y te arrepientes con todo tu corazón, Él puede ayudarte. Él puede ayudarte. Digo, el ejemplo del matrimonio es un ejemplo, pero podría haber muchas otras situaciones, ¿verdad? Que nosotros le hayamos clamado muchas veces. ¿Cuántas veces yo le decía al Señor, ayúdame, te voy a servir? Y me ayudaba, y otra vez, y otra vez. Hasta que se llegó el momento, ¿verdad? Y así no voy a hacer lo que me estás pidiendo.
Y sin embargo, aquí estamos de la mano del Señor. Es decir, tiene que llegar el momento en el que tú te enamores de Jesús, en que ya no lo busques por conveniencia, en que ya no sea, échame la mano, échame la mano, échame la mano, sino que sea, abrázame, Espíritu Santo, completamente y lléname de tu presencia. Ya no te quiero amar por lo que me puedas dar, sino por quien tú eres. Quiero enamorarme de ti y no de lo que tú me des. Hay una gran diferencia en eso, ¿verdad? Pues aquí dice, mas vosotros me habéis dejado, habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Imagínate, ¿verdad? Aquellos que tienen como frecuencia ir con los adivinos, con los hechiceros, de dejar a Dios para irse al pecado, a servir a otros ídolos, ¿verdad? Porque recordemos que los ídolos no necesariamente son un objeto. Los ídolos también pueden ser personas que nosotros estemos idolatrando, que le demos el lugar de Dios. Que el Señor te diga, no, hombre, ve a buscarlos a ellos. Ve, pídeles ayuda a tus amigos por los cuales me dejaste. Pero tus amigos, qué duro, ¿verdad? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Es que esa es la diferencia. Si tú de verdad vienes a Él con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, si verdaderamente con todo tu corazón tú quieres decirle, te voy a seguir, haz tu voluntad. Te estoy pidiendo ayuda y sé que va a ser difícil y sé que va a ser duro y sé que en mis fuerzas tal vez no voy a poder, pero voy a dejar esto que estoy haciendo, voy a dejar este pecado que siempre traigo aquí agarrado. Ayúdame. ¿Y qué crees? Tenemos un Dios maravilloso, misericordioso, bueno, que a pesar de que le fallemos una y otra vez, si con todo tu corazón hoy te arrepientes, Él te perdona, Él te ayuda, Él te da la mano, Él te saca de ese pozo de lodo cenagoso, de ahí donde estás atrapado, que no ves por dónde se pueda salvar tu matrimonio, que no ves por dónde se pueda salvar tu trabajo, que no ves por dónde se pueda salvar esa situación. Él te dice, sí te voy a ayudar. Dice, quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Entonces tienen en un lugar están los de Amón, ahí juntos en Galad. Pero del otro lado están los hijos de Israel acampando en Mizpa. Y los príncipes del pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Caudillo será el jefe, será el líder, ¿verdad? Se hacen esta pregunta, ¿verdad? Los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Este será caudillo, este será líder sobre todos los que habitan en Galad. Y nos habla de una persona, nos habla aquí, dice, después de esta pregunta, estamos en Jueces 11, dice, Jefte, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era Galad.
Pero la mujer de Galaad, porque recordemos, Jefte es hijo de una ramera, pero hijo también de él, ¿verdad? Y aparte Galaad pues tenía a su mujer, y dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte, sin importar que era valeroso, sin importar que era esforzado, sin importar que también era su hermano, porque era hijo de Galaad. Dice que sus hermanos lo echaron fuera, ¿verdad? Los que sí eran hijos de su mujer, dice. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefte, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y voy a hacer una pausa aquí para hablarte algo de Jefte. Acabamos de comentar, ¿verdad? Jefte era un hombre esforzado y era valeroso, pero era hijo de una ramera. Aunque era su papá Galaad, pues él no dejaba de ser el hijo de la ramera. Y sabes que toca mucho mi corazón, que Dios es especialista en tomar lo rechazado, en tomar aquellos que son despreciados, que nadie quiere, que nadie da un peso por ellos, y usarlos. Aquellos que son rechazados. Y dice aquí, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob. Es decir, aquel hombre que no querían en esa tierra, porque era hijo de una ramera. Ahora que hay necesidad, ahora sí lo quieren cerca. Y dijeron a Jefte, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefte respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborreciste vosotros y me echaste de la casa de mi padre? Porque pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo, o sea, líder, de todos los que moramos en Galaad. Jefte entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Seré yo su jefe, su líder? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefte vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo, por su líder y jefe. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y aquí voy a hacer nuevamente una pausa, porque toca mucho mi corazón. ¿Sí te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? ¿Sí te das cuenta que había un hombre, perdona que haga mucho énfasis en que era hijo de una ramera, pero fue lo que más tocó mi corazón? Que mientras todos los hijos que Galaad tenía de su mujer, que esos mismos hermanos lo rechazaron, lo corrieron, lo echaron de su propia tierra, y que Dios haya puesto la mirada justamente en él, y que haya dicho, sí,
este rechazado, este que nadie quiere, este que menosprecian, este es el que yo voy a usar. Que Él haya dicho, yo tengo planes y tengo pensamientos de bien para Él. Este es el que yo quiero poner por jefe de todos sus hermanos y de todo este pueblo. Es que yo no sé si tú que me escuchas te hayas sentido alguna vez así. Si en algún momento te sentiste dejado, si te sentiste rechazado, si te sentiste que tal vez no te veía tu familia con buenos ojos. Y estoy aquí para decirte, no importa cómo pienses que los demás te vean, no importa si tú piensas que los demás no te han dado tu lugar. Lo importante no es cómo te ve tu familia, lo importante no es cómo te ve, lo importante no es cómo piensas que te ve la gente. Lo importante es cómo te ve Dios. Lo importante es cuáles son los sueños y cuáles son los planes que Dios tiene para ti. Porque a veces puede ser que tú mismo no te imagines los grandes planes que Dios tiene para ti. Tal vez puedas sentirte pequeño, tal vez puedas sentirte, no, pues no hay nada para mí. Mas yo quiero decirte con esta palabra que Dios tiene grandes planes para ti, que Dios tiene grandes sueños, que Dios quiere usarte grandemente, así como a Jefte, que pasó de ser el despreciado a ser el jefe. Es que Dios es así. Dios no hace excepción de personas y Dios lo que ve es el corazón. Bueno, pues ya que estaba Jefte de jefe, dice, entonces Jefte vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefte habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y es que esto es lo que lo cambia todo. Que él pusiera a Jehová en primer lugar, que él pusiera a Dios en primer lugar, porque todos los demás no estaban hablando de Jehová, pero él, desde que le vinieron a hablar, bueno, sí, Jehová, puso a Jehová en medio de todo esto. Dice, y envió Jefte mensajeros al rey de los moabitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subía de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Y Jefte volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle, Jefte ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, o sea, él está recordándole todo lo que pasó en el pasado y cómo fue que ellos consiguieron esas tierras en el pasado. Dice, entonces Israel envió mensajeros en aquel tiempo, ¿verdad?, al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey Edom no los escuchó. Es decir, cuando Jehová, muchos años atrás, sacó el pueblo de Israel de Egipto y que tenían que llegar a la tierra prometida, entonces ellos tenían que pasar por estas tierras. Y cuando ellos iban a pasar por ahí, pidieron ayuda, ¿verdad? Pidieron, déjame pasar tranquilamente. Eso es lo que él les está explicando del pasado. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Es decir, en aquel tiempo ellos no estaban deseando quedarse con estas tierras. Simplemente querían pasar tranquilamente, pero no se los permitieron. Y dice, y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los
amorreos. Rey de Hesbón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón, o Sehón, no sé cómo se diga, no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel. Es así como se hicieron de estas tierras, porque Dios les dio esas tierras. Dice, pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitan en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hicieron poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años, a Hesbón y a sus aldeas, a Oreb y a sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es el juez. Juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Bueno, en pocas palabras lo que él está diciendo aquí es, mira, ahora yo estoy como jefe y quiero dialogar contigo. Quiero hacer las paces contigo. No estoy buscando pelearte. Te voy a explicar cómo yo me hice de estas tierras. Me las dio mi Dios. Y lo que mi Dios me ha dado, tú me lo quieres venir a quitar ahora, después de 300 años. Te vas a meter en una guerra conmigo a quererme quitar lo que Dios me dio hace 300 años. Cuando no lo hicieron aquellos reyes en aquellos tiempos, ¿eres tú mejor? ¿Vas a venir a pelear tú lo que por 300 años no se ha peleado? Es como si nosotros, ¿verdad?, quisiéramos ahora ir a pelear un territorio, por ejemplo, nosotros que somos mexicanos, o yo, ¿verdad?, que soy mexicana. Y de pronto sabemos que hay, pues, por ejemplo, que Texas antes era de México y ahora le pertenece a Estados Unidos, y que nosotros queramos ir y decir, no, es que Texas es de México. No, es que eso ya no es. Es exactamente lo que les estaba pasando a ellos, ¿verdad? Que ahora querían ir a pelear lo que ya no les pertenecía. Entonces, cuando él le da estas razones, o sea, primero es un hombre sabio porque está intentando primero evitar la guerra y dialogar. Dice, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefte, que Jefte le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte. Esto es lo mejor. Recordemos que antes el Espíritu Santo no se derramaba como hoy se derrama. Hoy tú aceptas a Jesús en tu corazón y le dices, quiero que me des tu Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y puedes ser lleno del Espíritu Santo, lo único que necesitas es anhelarlo, pedirlo, y Él te llena con su Espíritu Santo. Pero en aquellos tiempos el Espíritu Santo solamente estaba sobre algunos. Y en este caso dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte. Y pasó por Galad y por Manases, y de allí pasó por Mizpa de Galad. Y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto a Jehová. Oh, yo quiero que pongas mucha atención en esta parte porque Dios me habló mucho de esto. Dice, Jefte hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová.
Dice, y lo ofreceré en holocausto. Antes que continúe con esto, porque Dios me habló mucho cuando lo estaba leyendo, quiero decirte algo. En la actualidad ya no es necesario que nosotros tengamos que hacer un voto de esta forma. El sacrificio que se tenía que hacer, el holocausto que se tenía que hacer, ya lo hizo Jesucristo. En aquellos tiempos, ¿verdad? Lo que hacían era que, ¿qué significa el holocausto? Significa que le iban a dar muerte a ese animalito, ¿verdad? Y que lo iban a quemar y que se lo iban a ofrecer como una ofrenda a Jehová. Porque antes, para ser limpio del pecado, tenía que haber sangre de por medio, tenía que haber pues ese holocausto. Y él le hace un voto y le dice, mira, si tú me entregas a los amonitas en mis manos, yo te voy a ofrecer al que salga a recibirme. Y no solamente se lo ofrece para que vaya a servir al templo, como era tal vez la costumbre, porque no hay ninguna otra parte de la Biblia donde hable que él aceptaba sacrificios humanos. Siempre eran animalitos que después comían, ¿verdad? Pero en este caso, Jefté hace un voto sin que nadie se lo pida. No vino Jehová y le dijo, quiero que me hagas un voto y a cambio te voy a dar esto. No, eso salió de su corazón. Entonces, aquí quiero decirte algo. Tengamos cuidado a la hora que oramos. Seamos sabios. El Señor no necesita de nuestros sacrificios. El mayor sacrificio que tenía que hacerse ya lo hizo Jesús. Incluso si estamos haciendo alguna vez un ayuno, es para agradarle, es una ofrenda, pero no es porque Él demande de nosotros un voto. Pero bueno, este hombre lo hizo. Dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas las derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. ¿Y qué creen? Ya él aquí regresa con la victoria. Dios lo hizo, pero estoy segura que Dios de cualquier forma lo iba a hacer. No se las quiero hacer, parece de suspenso, ¿verdad? Dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel, es decir, obtuvo la victoria. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, a los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses,
volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que cada año, de año en año, fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte Galadita, 4 días en el año. Y aquí voy a hacer una pausa porque si estás poniendo atención, tal vez tú estés tan desconcertado o desconcertada como yo. Ay, no, no saben cómo lloré cuando lo leí, a pesar de que hace mucho lo había leído. Solo me ponía a pensar y decía, ok, a ver, este hombre, después de haber vivido una vida tan difícil, después de haber sido menospreciado, después de haber sido lo que tú quieras, llegó al éxito, llegó a ser el jefe. Dios le dio la victoria sobre todo lo que él tenía. Pero había cometido un gran error. Había pactado lo que no le habían pedido que pactara. Había hecho un voto sin saber que estaba haciendo el voto sobre su hija. Y aquí hay varias lecciones. Una de ellas es cuidado cuando oras. Cuidado con lo que le estás prometiendo a Dios mientras oras. Y te voy a decir por qué. No porque Dios te lo quiera quitar, sino porque abres puertas, le das derecho legal al enemigo de tocar. Si tú tienes, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que quieres mucho y está enfermo. Un hijo a veces. Alguien que amas mucho. Y se te ocurre decir, sálvalo, por favor. Sánalo. Que mejor me muera yo. No, esa es una oración incorrecta, no lo hagas. El Señor no necesita de tu sacrificio, Jesús ya lo hizo. Él ya derramó su vida en la cruz, tú no necesitas orar de esa forma. Ay, dale esto, aunque me quede pobre yo. ¿Por qué te vas a quedar pobre si Jesús ya se hizo pobre en la cruz para que tú y yo conozcamos la riqueza? ¿Por qué te atas en una oración? ¿Por qué te atas, por ejemplo, diciéndole a alguien, a ver, prométemelo? Ah, bueno, si no es verdad que me muera yo. No, esas palabras no deben salir de nuestra boca. No debemos poner juramento, no, y no porque Dios lo vaya a hacer, sino porque muchas veces los demonios están ahí. Ah, dijo esto, derecho legal, vamos para allá. Ella lo prometió, ella lo dijo, ella se comprometió cuando oró y Dios ya se lo cumplió. Ahora déjame ir yo con esa enfermedad total, ella ya lo aceptó. No, no. Y si lo hemos hecho, es momento que le digamos, Señor, perdóname, porque por ignorante oré de esta forma. Por ignorante yo hablé de esta forma y yo declaré estas cosas que hoy me están sucediendo. Líbrame de esto. Saca de mi vida todas estas cosas, porque a veces estamos viviendo cosas que nosotros mismos estuvimos declarando. Y a veces no es exactamente que Dios te lo quiera cumplir. Es que literal vivimos en un mundo espiritual donde hay ángeles, donde hay demonios, donde está plagado de espíritus inmundos que nada más están viendo ahí cómo acabarte. Y si tú le das derecho, va a ser. Uy, pero quiero hablarte de algo más que Dios me habló. Pero no sin antes, vamos a ir así rápido a 2 citas. Él le dice, ¿verdad?, a su hija. Ay, se me acaba de caer el papelito. Él le dice a su hija que no iba a poder librarse de la promesa que había hecho. Dice que había hecho una promesa, y eso está en Números 32, ¿verdad? Que cuando hacían una promesa a Dios en el Antiguo Testamento, pues que no se retractaran. Vamos a ir así rapidito a Números 32.
Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, esto es lo que él hizo, se ató, se ligó con un juramento su alma y puso una obligación, el decir, quien sea que salga a la puerta, seguramente él ha de haber pensado, va a salir algún criado a recibirme. Y se comprometió. Pero sabes, yo quiero darte muy buenas noticias. Y esta muy buena noticia es que nosotros ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Ya no somos regidos por esas leyes, aunque claro, la palabra está para cumplirse. Pues sí, pero ya vivimos bajo el pacto de Jesucristo. Y somos salvos no por obras, sino por gracia. Y mira lo que dice Mateo 5:34. Bueno, 5:33. Por palabras explícitas de Jesucristo. Jesús y los juramentos. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho en los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Lo que acabamos de leer en Números 32. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no andemos haciendo juramentos en vano, que no juremos por Diosito, te lo juro por Diosito, no. No, no lo jures por Dios. La palabra de Dios dice por medio de las palabras de Jesucristo que no juremos. Más bien que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No puedo, no puedo. ¿Sí? Sí, lo cumplo. Qué bueno que Jesús nos ha hecho libre de todo esto, ¿verdad? Y en Hebreos también nos habla de algo muy hermoso. Para que entendamos que a Dios no es que le agradan esos sacrificios. Que no era esa voluntad de Dios, ay sí, quiero que me sacrifique su hija, su doncella. Dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. No creas que a Dios le vamos a agradar con los grandes sacrificios, el mayor sacrificio ya lo hizo Jesús. Dice que más bien lo adoremos, que demos alabanza con nuestros labios, que confesemos su nombre, que le hagamos el bien a las demás personas. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Wow. Y te quiero dar el último punto que el Espíritu Santo me habló acerca de esto. Y es muy importante. Hablando de los sacrificios. Cuando yo le decía al Espíritu Santo, antes de empezar la grabación, ¿de verdad tú me estás hablando de esto? ¿De verdad tú quieres que yo hable de esto? Quería como una confirmación de Él, de que lo que les voy a decir ahora, si Él estaba de acuerdo en que yo se los dijera. Y venía caminando, ¿verdad? Justo hacia el teléfono, cuando recordé que mientras yo estaba jugando con mi bebé, estaba usando unos pequeños chocolatitos. Porque tiene un jueguito que se le meten como unas piedritas y ahí juega con eso, ¿no? Entonces yo había puesto como unas pequeñas perlitas duras, pero luego me dio miedo y dije, ay, se puede ahogar con esto. Van a ver ya de qué estoy hablando. Y decidí quitar esas como estas perlitas.
las quité y dije, mejor le voy a poner chocolatitos. Si se lo llega a meter a la boca, no le va a pasar nada. Y entonces me metí la mano a la bolsa y sentí que traía un chocolatito y dije, me lo voy a comer. Y cuando lo saqué, en lugar de sacar un chocolatito, saqué esto, ¿verdad? Que es como una perlita dura, que si te la comes, te mata, te ahoga, te puedes ahogar con ella. Y ahí el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, Jessie, si tú te comes el chocolatito, pues no pasa nada. Es algo comestible. Pero si tú te comes ese plastiquito, te puedes ahogar con él y puedes morir. Así es una mala doctrina. Así es una mala enseñanza. Nosotros somos alimentados espiritualmente y mejor que te alimente el Espíritu Santo a que te alimente un religioso. Porque te puedes hasta morir con esa mala doctrina. ¿Sabes de lo que quiero hablarte? Quiero hablarte que para mí es una mala enseñanza que te puede llegar a matar. Y te la tengo que compartir. Hay una religión que muchos conocemos, que gracias a algunas palabras de la Biblia, ¿verdad? Hablando acerca de la sangre, pues la Biblia dice, ¿verdad? Que no tomemos, que no comamos la sangre. Y es bíblico. Y cuando después de venir Jesús a salvarnos, habla acerca de que a nosotros que somos los gentiles, somos gentiles porque no venimos de los judíos. Que no se nos imponga nada más que no comer de lo ahogado, no comer sangre y pues algo más, no fornicar. Déjame buscar la cita. Y bueno, a partir de esta palabra, ellos lo ven, ¿verdad? Como que no puedes hacerte transfusiones de sangre. Que no te puedes hacer transfusiones de sangre. Y no encontré la cita, perdón. Quiero decirte que la Biblia dice que no la comas. Porque de ahí emana la vida. Porque si la sangre es algo muy importante para Dios. Tanto que Jesús derramó su sangre preciosa por nosotros. Y yo quiero decirte que si tú a lo mejor apenas estás comenzando a conocer esta religión, si te están empezando a enseñar y te están enseñando que es un pecado, ¿verdad? Que tú tengas una transfusión de sangre, yo quiero decirte que esta enseñanza puede costarte la vida a ti o a tus hijos, a tu familia. Medita bien antes de que des ese paso y te empieces a involucrar en esa religión donde te van a hacer creer y entender que eso va en contra de Dios. Pero yo quiero hacerte solo una pregunta. ¿Tú crees que si Dios no estuviera de acuerdo en las transfusiones de sangre, nos habría hecho compatibles? ¿Habría hecho que haya algunos que son A o B o O, positivo, negativo, y que con una transfusión de sangre te puedan llegar a salvar la vida? Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Que no había algo mayor que el que uno diera su vida por sus amigos. Entonces, si te comes este chocolatito, no te va a pasar nada. Pero si te comes esto, te vas a ahogar con ello, te puedes morir con ello. Cuidado con esa doctrina. Y algunos lo ven a la ligera, algunos, pues, ¿verdad? O sea, ok, es parte de la doctrina, pero a veces pasa. Yo quiero decirte que cuando yo estaba jovencita, no quiero entrar en detalles porque siento que no me corresponde a mí compartirlo, aunque
En su momento lo sufrí y me dolió porque fue alguien cercano a mí. Pero sí hubo alguien cercano que yo quería mucho, que estaba en esta religión y que necesitaba transfusiones de sangre. Y que el doctor dijo, bueno, te ponemos plasma. No, era una jovencita. No. Y estaban ahí todos cuidando que no le fueran a poner sangre. Le dijo, te nos vas a morir. Y se murió. Y se murió. O sea, no es cosa de juego. No es cualquier cosa. Esa doctrina, esa enseñanza puede llegar a quitarte la vida. Entonces, es muy importante que la Biblia te la explique el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento, que tú leas la palabra y que la palabra no sea adulterada. Porque no quisiera herir a estas personas, porque yo sé que lo hacen con todo su amor. Yo sé que cuando a ellos les han enseñado todo esto, obviamente hay versículos en los cuales ellos se respaldan, ¿verdad? Porque como te dije, bueno, la Biblia sí dice que no la comamos. La Biblia sí dice que cuando un animalito muera se derrame la sangre. La Biblia sí habla de la importancia de la sangre, pero en ninguna parte dice que no la usaras para salvar la vida de alguien más. Y como te digo, Dios nos hizo compatibles. Y no sé, hoy solo sentí mucho en mi corazón compartirte esta palabra porque podría salvar la vida de alguien el tener ese conocimiento. Ya no es necesario como este hombre que hizo un voto. Es que claro que ¿qué te puedo decir? Que Dios conoce los corazones, que Dios sabe. No es como que Dios venga con un látigo y juzgue a aquellas personas que así llevaron a sus hijos a esa religión y así se les enseñó, así les enseñaron a ellos creen que eso es lo que está correcto. Sin embargo, muchas veces gran parte de las enseñanzas de ellos son con folletitos, con libritos. Muchas veces la Biblia le faltan algunos pedacitos importantes. No ven a Jesús, aunque sí se supone que creen en Él, pero no lo ven de la misma forma. Y el Espíritu Santo lo ven solo como una energía. Entonces, si solo ven el Espíritu Santo como una energía, ¿tú crees que han sido guiados por el Espíritu Santo para enseñarte la palabra? ¿No? Y si una persona enseña la palabra sin la guianza del Espíritu Santo, discúlpame, pero solo eres un ciego guiando más ciegos, porque es el Espíritu Santo quien Jesús dijo que nos iba a enseñar, que Él sería nuestro maestro, que Él nos enseñaría la palabra. Y si solo creen en Él como una energía, ¿qué razón pueden tener en lo que están enseñando? Solo están enseñando religión. Y lamento mucho si tú has sido enseñado así y estoy lastimando tu corazón, pero mejor que ahorita hagas una oración y le preguntes al Espíritu Santo verdaderamente cuál es la verdad sobre esto, a que el día de mañana pases por una prueba donde alguno de tus hijos o tú mismo o alguien cercano a ti necesite sangre y no se la puedas poner. Porque incluso me puse a leer un poco en la misma página de ellos y lo ven como muchos mitos, porque sí, ahora ya se hacen muchas cirugías sin necesidad de a lo mejor de una transfusión de sangre, sí, mas sin embargo yo lo viví de cerca. Sí, hay gente que muere por falta de una transfusión de sangre. Y como te digo, Dios no va a venir con un látigo. Dios conoce el corazón de esas personas que lo están haciendo como un sacrificio de amor y que están entregando su propia vida o la vida de sus hijos con tantísimo amor, porque creen que eso es lo que está correcto. Sin embargo, como a este hombre, ya Jesús vino, ya Él hizo el sacrificio, ya la sangre que se tenía que derramar la derramó Jesús. Si Él ha dado la ciencia para que nosotros la usemos, imagínate, y peor aún si ni siquiera creen posiblemente en sanidades, en que Dios sigue haciendo milagros, en que le puedes orar por un milagro y Él lo puede hacer. Y tampoco estás dando la oportunidad de que la ciencia sea usada para ti. Solo puedo decirte, abre los ojos. Abre los ojos. Y creo que esta palabra viene de parte de Dios para ti. Bueno,
voy a continuar con la lectura, pero tenía que hacer esta pausa para decírtelo. Cuidado con la doctrina que te puedan estar enseñando. Busca al Espíritu Santo, busca una Biblia que esté completa. Y en esa Biblia no aprendas de folletitos, de libritos hechos por el hombre. Busca la palabra directa de Dios y busca al Espíritu Santo y dile, revélame tu palabra. Muéstrame tu verdad. Aun si tú has estado creyendo por muchos años todo esto, pídele al Espíritu Santo. No es una energía, es real. Y habla. Y lo vas a escuchar y te va a confirmar. O tal vez ya se lo habías preguntado y el Señor te está contestando. Bueno, después de esto, y yo quisiera decirte también que con todo mi corazón hubiera querido, yo pienso, ¿verdad? Ay, Señor, ¿y será que sí permitiste que le quitaran la vida? Porque no habla específicamente, solo dice que eso es lo que Él prometió. Pero aquí dice, pasados 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, pero no da más detalles. O sea, no dice si realmente solo la mandó a servir a ese lugar o si hizo lo que le había prometido a Jehová. Dice, y ella nunca conoció varón. Pero me hace pensar que posiblemente sí, que Dios no lo detuvo, porque dice, se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte Galadita. Endechar normalmente son cantos de lamento y duelo por alguien que murió, pero tampoco te lo puedo afirmar, ¿verdad? Porque mientras yo buscaba también en alguna parte del internet decía que no, que simplemente no se casó y que fue a servir al templo. No lo sé cómo fue, ¿verdad? Pero pues de cualquier forma, tantos años han pasado y todos llegamos en algún momento a la presencia de Dios, algunos antes, algunos después, pero algo que también tocó mucho mi corazón de esta parte fue el hecho de, wow, obtuviste una gran victoria, llegaste al éxito, llegaste a todo, pero, ay, que te pidan a tu único hijo, a tu única hija, que te pidan a alguien que tanto amas. No, o sea, yo estaba la verdad en llanto y decía, no, Señor, eso no. Pero bueno, continuamos con Jueces 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte. O sea, después de esto continúa. Después de que ya era por costumbre que fueran a endechar a la muchacha, dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefte, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y ya, o sea, es como cuando te llueve sobre mojado, o sea, obtuviste la victoria, pero acabas de entregar a tu hija, o sea, perdiste a tu hija, de la forma que haya sido, ¿verdad? Pero la perdió. Y luego todavía los mismos de Israel vienen a hacerte guerra y vienen a decirte, vamos a quemar tu casa junto contigo. Es como, ay, cuando después de una gran victoria, de un gran éxito, de algo maravilloso, vienen los ataques y no solo uno, sino uno tras otro, que parece que dice, uno que estoy pagando, ¿no? Le dicen, nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefte le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda contra los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefte a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín. Y los de Galad derrotaron a Efraín, porque había dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manases. Te recuerdo que está hablando del mismo pueblo de Israel, ya no de otros enemigos. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di
Chibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Es una forma tan simple a veces. Por ejemplo, cuando alguien es extranjero y pues cuando tú vives en ese país hablas un idioma con ciertas palabras que son simples, pero a veces los extranjeros en una palabrita, ya te das cuenta, ¿verdad? Que no eran del mismo país. Y entonces esta prueba les hacían ellos, ¿verdad? Di Shibolet. Y ellos decían, Shibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces los de Efraín 42,000. O sea, ¿para qué se levantaba el pueblo de Efraín solo para morir 42,000? Y Jefte juzgó a Israel 6 años y murió, solo 6 años. Y murió Jefte Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Gala. Y después de esto, dice pues, después de él juzgó Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años, y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó Israel Elón Subolonita, el cual juzgó Israel 10 años, pues recordemos que estamos leyendo Jueces, ¿verdad? Y murió Elón Subolanita y fue sepultado de Ajalón en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abadón, hijo de Hilel, Piratonita, y tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Y aquí terminamos con la lectura de hoy en Jueces 12. Wow, pues la verdad a mí me gustó mucho esta lectura. La verdad que Dios tocó mucho mi corazón en diferentes puntos. Y pues en uno de ellos, ¿verdad? En la importancia acerca de tener una sana doctrina y de no dejarnos guiar solamente por una religión, sino que verdaderamente tener una relación con Dios, porque la religión te mata, pero una relación con Dios, con Jesucristo, esa te da vida literal. Religión mata, Jesús da vida. Y pues quisiera hacerte esa pregunta. Si estás listo para recibir vida y vida en abundancia, para recibir a Jesús en tu corazón, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Pero no hagas una oración solamente por repetirla, sino porque verdaderamente Dios ha tocado tu corazón, porque verdaderamente hayas tomado la decisión de seguirle. Si es así, repite conmigo en voz alta esta oración, pues la Biblia dice que con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. Por eso es una oración que se hace en voz alta. Y aunque es una oración sencillita, es la más importante que vas a hacer en toda tu vida, porque es darle el sí a Jesús. Bueno, Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por todas aquellas cosas en las que te he fallado. Perdóname todas aquellas oraciones incorrectas. Perdóname todo lo que no he podido perdonar cuando tú me has perdonado todo. Cambia mi corazón, transfórmame, lléname con tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mi pecado. Tu palabra dice que si mis pecados fueren rojos como el carmesí, tú los convertirás en blancos como la nieve, y que los arrojarás a lo profundo del mar, donde ya no te acordarás. Gracias por perdonarme. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y también te pido
que tu Espíritu Santo se quede conmigo para siempre, hasta que tú vengas por mí. Bueno, ahora permíteme orar por ti. Señor, yo quiero pedirte por todos aquellos corazones que se han sentido heridos, que se han sentido lastimados, que han sido rechazados por su propia familia, por sus propios hermanos, por sus propios padres, por sus propios familiares. Si te has sentido traicionado, recibe un perdón. Mira, tal vez ese perdón nunca va a llegar de las personas que tú quisieras. Tal vez desearías que aquellas personas que te han hecho daño vengan y te digan, por favor, perdóname. Pero tal vez eso no va a ocurrir. Mas si yo fuera una de esas personas, te diría, perdóname. Si puedes tomar ese perdón, si consuela un poco tu corazón, escuchar que alguien te pida perdón. Yo te pido perdón en nombre de esas personas que te han hecho tanto daño. Si puedes perdonar, vas a ser libre, vas a experimentar una libertad. No lo hagas por las personas que te hicieron daño, tal vez no merezcan tu perdón, tal vez nunca te lo pidan, pero el Señor Jesús quiere que tú perdones porque quiere hacerte libre. Quiere que continúes con esos planes que Él tiene para ti. Mientras estoy orando por ti, aunque parezca que estamos platicando, quiero decirte que el Señor tiene sueños y pensamientos y planes de bien para ti. Él quiere usarte grandemente, así como lo hizo con Jefte. No tienes que venir a hacer votos, ni promesas, ni cosas que tengas que cumplir. No hay nada que tengas que dar a cambio. Jesús ya te dio la salvación. Jesús ya derramó su sangre por ti. Hoy solo recíbelo en tu corazón. Padre, te oro por todos aquellos que han tenido un corazón lastimado. Que seas tú sanando ese corazón de toda herida, Señor. Sana ese corazón y rompe toda atadura entre estas personas que han estado atados por una falta de perdón, por rencor, por odio, por dolor, por tristeza, por falta de perdón. Se rompe en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Eres libre de aquellas personas que te han hecho tanto daño. Eres libre para continuar con los planes y los propósitos que el Señor tiene para ti. Recibe el Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo que te va a guiar a esos sueños y a ese plan que tiene para tu vida. Recíbelo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y recibe perdón también por todo el daño que tú mismo hayas hecho. Si hay arrepentimiento genuino en tu corazón, el Señor te perdona por todas las palabras dolorosas que salieron de tu boca, por todas las palabras de odio, de enojo, de rencor. El Señor te perdona en este momento. Él lo arroja a lo profundo del mar. Declaro sobre tu vida paz, gozo y alegría. Además, Señor, te pido por una sana doctrina. Te pido por todas aquellas personas que están empezando a buscar de ti o que han estado buscando de ti, Señor, que si ha habido una falsa doctrina, que si ha habido alguna doctrina o alguna enseñanza que no ha sido dirigida por tu Espíritu Santo, la quiebres, la rompes, la desmenuzas en este momento y le das tu verdad, Espíritu Santo, porque tú has venido a dar vida y a dar vida en abundancia y a ti no te podemos limitar. Cuando tú quieres hacer una sanidad, tú la puedes hacer en un instante, pero también puedes usar la ciencia y aún puedes usar una donación de sangre para salvar o sanar a alguien que te está pidiendo ayuda, a alguien que lo necesita. Padre, danos una sana doctrina, danos una buena enseñanza, danos esa llenura, danos esa paz, danos ese gozo y esa alegría que solo tú puedes dar. Renueva las fuerzas de aquellos que están cansados. Seca las lágrimas de aquellos que lloran, Señor. Y consuela los corazones heridos, los corazones que están en duelo. Y compensa a aquellos, Señor, que han hecho grandes sacrificios pensando que eso era lo que tú querías, que eso era lo que a ti te agradaba. Señor, después de todo, tú tienes el tiempo para nosotros en el que habremos de partir.
Quita toda culpa, todo juicio. Quita todo dolor en los corazones, aquellas personas que han perdido gente que tanto aman y que tienen ahora un luto en su corazón y un dolor. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que ese dolor y ese duelo es arrancado de tu corazón, porque el dolor de una muerte, de un luto, de una pérdida, no hay forma de que nosotros la podamos vivir sin Jesús. Es solamente Jesucristo quien te puede arrancar ese dolor que estás sintiendo en esta hora. Yo declaro, Señor, que tú llenas ese corazón adolorido de paz, de gozo, de alegría. Dice tu palabra que tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo tú puedes dar, Señor, es la que estás poniendo en cada una, Señor, de las personas que está escuchando esta palabra. Llena de paz, Señor. Declaro paz, gozo y alegría en ti. Declaro bendición sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tu familia. Si aún no has tenido hijos, declaro que el Espíritu Santo estará contigo, que Él te es más que muchos hijos, que Él puede darte hijos físicos y aún espirituales, puede darte hijos de carne, puede darte hijos en adopción y puede darte hijos aún en esa congregación donde tú estás. El Señor puede llenar todo vacío en tu corazón y lo va a llenar. Oro por tu esposo o por tu esposa si tienes uno, que sea Dios restaurando y sanando tu familia. Y si aún no lo tienes o si ya enviudaste, pues recuerda que el Señor Jesús dice que Él es el esposo de la iglesia y la iglesia somos tú y yo. Él va a llenar ese vacío, ese hueco y te va a enamorar profundamente de Él si tú así se lo pides. Pues te bendigo tu entrar y tu salir, tus finanzas, tu casa, tu familia, tu vida. Te bendigo desde la cabeza hasta los pies. Que toda culpa se vaya de ti, toda falta de perdón, todo dolor y toda falsa doctrina también. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos mañana, primero Dios. Bendiciones, gracias por acompañarme.